¿Cómo están, estimados amigos? Viernes 10 de abril del 2026. Bienvenidos a su programa. Una nueva edición Se Tenía que Decir. Hoy día tenemos panel completo estelar, como todos los días viernes. Así que partimos por los estelares. Voy a partir por la sabiduría oriental, como decía nuestro amigo Eugenio Figueroa. Un saludo para él. El señor Miyagi de la política, un lord de la política. Hola, ¡Qué elegancia! Además. Ole, mire cómo nos honra hoy día. Nos vamos a tener que coordinar un poco mejor para que después vengamos todos con... Claro, vendremos todos con corbata y el otro día vendremos todos sin corbata. Claro. Oye, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes y también con nuestra gran audiencia que cada día nos acompaña y nos sigue con mucha fidelidad. Así es, pues. Así es, pues. Bueno, abogado, comisionado político de Renovación Nacional, de larga trayectoria, analista político, un buen amigo de la casa, don Marcelo Brunet. ¿Cómo está usted? Muy bien, y sigo impactado además por la belleza de la Ay, corbata. por favor. Sí, está elegante. Pero mira lo linda de la corbata. Está elegante. Pero es muy bonita la corbata. Sí, está elegante, está elegante. Oiga, y tenemos un panelista estrella hoy día, porque usted lo pidió, literal, usted lo pidió, sí, así pues, que acá así es. lo tenemos de vuelta porque lo ha hecho extraordinariamente bien, así que también se está integrando a nuestra casa, presidente nacional de las nuevas generaciones de la Unión Demócrata Independiente, el partido fundado por don Jaime Guzmán, que nadie se pierda ahí. Don Mauricio Cárdenas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ignacio por la invitación, estar aquí nuevamente y me suma las felicitaciones por la corbata también. Muy linda. Sí, pues ve, sí. Marcando Gracias, tendencia en voy moda. a decirlo ¿Sabes así, qué más? gracias. Ya, gracias. Marcando Salgan del tendencia. tema. Marcando Salgan del tema. tendencia. Ya, salgamos de ahí. Marcando tendencia con No, la yo venía además con una corbata. corbata muy fome, una corbata de un solo color, entonces ya, bueno, aquí está. Bueno, Y me la saqué de hecho por lo mismo. Oiga. Porque desentonaba con Don Chico. Bueno, vamos a pasar del holgorio de la corbata de nuestro amigo Chijón a un tema bastante serio, porque el día miércoles la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, fue agredida de manera cobarde en dependencias de la Universidad Austral de Chile, ubicada en Valdivia. Ella fue invitada a inaugurar el año académico y en esa oportunidad ella expuso acerca de los lineamientos del ministerio, en fin, y a la salida de esto fue agredida. Las imágenes ya se han visto por varios lados. Fue brutalmente agredida, literal tuvo que salir escapando, literal. Gracias a Dios habían personal policial y de Fuerzas Armadas que ayudó en el fondo a que ella saliera bien. Sufrió, entiendo, una contusión, un golpe en su cabeza y en su brazo. El presidente Kast después hizo un punto de prensa en La Moneda, flanqueado por la propia ministra Lincolao y por las otras ministras mujeres del gabinete. Dijo que esto es un punto de inflexión, que hay un antes y un después. Entonces, esto también lo viene vinculado al tema que viene después en la pauta, pero que es el tema de la violencia, que parece que ya desgraciadamente ha vuelto a estar en primera plana. Aquí mismo analizamos unos días el tema de la violencia en el metro, manifestaciones por ahí y por acá. Entonces, pero esto ya marca un punto de inflexión. Vamos a hacer carne las declaraciones del propio presidente, porque acá hay una agresión concreta a una ministra de Estado. Y además los agresores, que hoy día titulaba un diario de circulación nacional, el más importante por lo demás, decía que la investigación está arrojando que los jóvenes, comillas, que la agredieron estarían vinculados a partidos de izquierda. Qué novedad. Al Partido Socialista y Partido Comunista, me parece. Entonces, acá dos cosas para abrir la conversación. Una, la agresión en sí misma, que es absolutamente condenable. Y dos, yo creo que no hay que normalizar esto, nunca, porque a ratos uno escucha algunas declaraciones de algunos líderes políticos de izquierda y como que, ya lo condenado, pero lo hacen como por cumplir, como que uno no sabe si hay un convencimiento de verdad profundo de que la violencia no puede y no debe tener cabida. Entonces ahí hay silencios a veces que yo creo que son muy peligrosos. Los silencios en política, y Marcelo me va a entender bien, son a veces más peligrosos que lo que uno dice. Entonces hay que tener cuidado con eso. Así que partimos por acá, don Mauricio. Muy bien, tú lo dijiste José Ignacio, o sea, no hay un convencimiento profundo por parte de la izquierda de que no cualquier manifestación es legítima. Acá hubo una manifestación violenta, donde incluso prácticamente la ministra Lincolao terminó en una situación de retención, de secuestro. Se especula también y se está corroborando si esto fue también con la condescendencia de las mismas autoridades de la Universidad Austral de Chile, de El la rector, comuna de de hecho. Valdivia, porque después el mismo rector tuvo que salir a dar explicaciones y a negar algunas versiones que habían circulado por los medios de prensa. Y eso se complementa también con las declaraciones anteriores que había tenido el propio rector. Unas declaraciones muy odiosas en este caso hacia el Partido Republicano, hacia su militancia, que incluso llevó ahora a pedir perdón mediante una carta al director formalmente.
pero yo creo que esas palabras son vacías si no se complementan con acciones concretas. ¿Qué acciones concretas, por ejemplo? Expulsar de inmediato a los alumnos una vez que sean identificados, que se escudan tras la condición de estudiantes, pero que en la práctica son delincuentes, y también apoyar las medidas que está promoviendo el actual gobierno. Se ingresó un proyecto de ley de escuelas protegidas, en virtud del cual se generan agravantes o se establecen agravantes en el Código Penal para las personas que delincan dentro de los establecimientos educacionales, pero también a las afueras. Y por supuesto ahora se busca extender también las sanciones, por ejemplo, quitar la gratuidad a los estudiantes que sean condenados por sentencia firme a raíz de hechos de violencia en también las universidades y que ya se encuentran gozando de ese beneficio que no hay que olvidarse, es pagado por todos los chilenos. Y solo para finalizar, yo creo que es fundamental dar señales concretas, pero en especial acciones, y esas acciones tienen que derivar en sanciones mucho más graves a las que ya tenemos, porque igual operan de manera disuasiva para los estudiantes que tienten a cometer estos graves delitos. En esa línea, lo que decía Mauricio es clave, porque acá fue en una universidad. O sea, ya cometer un acto de violencia es grave, convengamos eso, pero hacerlo en una universidad que el mismo nombre lo dice, ahí está la universalidad del saber, donde caben las opiniones, donde se confrontan las opiniones, donde se busca la verdad. Como que hay personas que están utilizando hace rato ya, y me hago responsable con esto, las universidades como formación de cuadros políticos, y todos sabemos a quiénes nos referimos. Entonces, en esa línea, Gijón, hay una reflexión quizás más profunda que hacer. Aquí algo está fallando quizás como sociedad, no lo sé. A ver, yo creo que hemos ido derivando lentamente, pero también progresivamente y de hace muchos años en una decadencia de la convivencia política. Y me refiero a esto que es relativamente imperceptible hasta que hechos tan graves como estos se ven a la luz. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, valoramos, por supuesto, absolutamente la democracia, pero entendemos, y voy a volver a ese punto, ¿ya? Pero ocurre de que el valorar la democracia significa no solamente decirlo o hacer declaraciones, ¿ya? Y no solamente significa validar los resultados electorales de la democracia, sino también significa valorar un cierto espíritu y una cierta forma de comportamiento. Y en eso hemos ido decayendo, como digo, lenta pero progresivamente en la convivencia política. Y tomando la frase que aquí Marcelo muy simpáticamente me la remarca, cuando yo escucho, digamos, las condenas de ciertos sectores, incluso de izquierda moderada, a lo que ocurrió con la ministra, dicen, sí, condenamos lo que le ocurrió a la ministra por pero. Y cuando tú en una explicación, perdón, dices, pero en realidad estás colocando un matiz o una mediatización que echa por tierra el argumento de la declaración inicial. Claro. Esto es sin peros. Y eso quiero remarcarlo absolutamente. La violencia se condena sin peros. Después podremos analizar hasta cuáles son los límites de la protesta pacífica, en qué momento la podemos considerar que se violenta. Por ejemplo, ¿se violenta o no se violenta la convivencia cuando un grupo de jóvenes o no tan jóvenes va e interrumpe el tránsito en una calle? Claro. Una avenida importante, por ejemplo. Entonces, cuidado con los peros. La condena es sin pero alguno. Uh-huh. Marcelo, en esa línea, los peros, lo que señala Gijón, es clave, porque cuando tú empiezas a colocar el pero, es porque en el fondo estás relativizando el tema, convengamos, gramaticalmente al menos, partamos de ahí. Y lo segundo, la implicancia jurídica que esto tiene, porque Mauricio mencionaba recién las propuestas que hay de quitarle la gratuidad cuando haya sentencia a los estudiantes o jóvenes, entre comillas, que han participado en estos actos violentos. Hay algunos que van más allá y plantean que habría que revisar los protocolos universitarios, en fin, han surgido diferentes propuestas. Entonces esto tiene también varias implicancias jurídicas, políticas, pero quiero quedarme un poco en las jurídicas que quizá a veces la gente no las capta tan bien a la primera parte, porque acá evidentemente hay que investigar, llegar hasta las últimas consecuencias y saber qué es lo que pasó. A ver, vamos por partes. Lo primero, la solidaridad completa con la ministra Lincoln Lao. Ella fue víctima de un delito, y lo voy a calificar, yo no tengo ningún embargo en esto, digamos, lo califico de secuestro. El artículo... tuvo 3 horas retenidas. Claro, y el artículo 141 del Código Penal es bien claro cuando señala que quien sin derecho encierra o detiene a otra persona privándola de su libertad
comete un secuestro. Así es. Por lo tanto, no hay mucha variedad respecto de esto. Digamos. Me van a decir, no, es que fue la universidad. No fue la universidad. Fueron 50, 60 personas, identificables todos, que efectivamente privaron de libertad a una persona, le impidieron salir de su recinto y además con el agravante que contempla el inciso 3º, creo, de la norma, que establece también de que cuando esto tiene por objeto arrancar una decisión de autoridad, tiene un agravante. Y acá lo que se pretendió es por medio de cerca de 51 medidas, un petitorio de 51 peticiones que se hicieron, de las cuales, paréntesis, nos reíamos en el podcast anterior, digamos, de esto, de las cuales una sola tenía que ver con el ministerio de ella, las otras 50 tenían que ver con el alza de la benzina, no sé. Sí, porque convengamos que la supuesta protesta, perdón la interrupción, es por el tema de las becas de magíster, decían ellos, que dicho sea paso, esa medida se adoptó en el gobierno anterior. En el gobierno del presidente Boric fue cuando casi destrozaron el programa de Becas Chile. Sí, y además afecta a nadie, son bien pocos los casos y bueno, fíjate que tiendo a creer de que en general es una buena medida terminar con esas becas. Pero hay varias otras cosas más que hay que puntualizar. Lo primero, la decisión de la rectoría de no permitir el exceso de carabineros, yo incluso hasta dudo si que efectivamente ocurrió como tal. Egon Montesinos no lo conozco, no lo voy a defender porque no tengo idea quién es. O sea, sé que está en Maldivia, digamos, y me lo tomara por la calle probablemente no lo reconocería. Egon Montesinos, yo no sé si tenía o no que autorizar, entre comillas, el ingreso de carabineros cometiéndose un delito flagrante. Sí. No hay ninguna obligación de carabineros de tener que respetar o esperar, digamos, el ingreso. Y yo creo que hay un problema con el procedimiento policial, más que con el tema de la universidad. A ver, voy a puntualizar. No voy a avalar para nada la violencia cometida. Simplemente creo de que Carabineros podría haber tomado una acción represiva y haber sancionado de inmediato y haber, digamos, reprimido la situación, dado que se trataba de una situación de un delito flagrante. Segundo, creo que amerita revisar las normativas internas de las distintas universidades. Son todas autónomas, todas tienen derecho a... privada. Esta es privada. La de Chile es privada. Pero se da de repente la paradoja, me ha tocado profesionalmente verlo, de que muchas veces es más costoso para un alumno, que tiene una pena más alta, para un alumno, romper el vaso que está tomándose de que va a la universidad, que pegarle o agredir o insultar a un profesor. O sea, son cosas que realmente llaman poderosamente la atención de la disparidad, digamos. Entonces hay que revisar esos contenidos. Y evidentemente en ese sentido probablemente una persona que comete acciones delictuales dentro de una universidad con la motivación que sea, probablemente debería ser expulsado. O debería tener como sanción máxima la expulsión dentro del sumario. Tercero, el tema de quitar los derechos es un tema bien discutido y discutible. Primero convengamos de que no se trata de un tema de principio. O sea, quien dice quitémosle derechos no está alegando un principio, ni quien dice no les quitemos derechos tampoco lo está haciendo. Es un tema súper opinable, súper discutible. Entendido eso, quitarle la gratuidad a un alumno normalmente no solamente afecta al alumno mayor de edad, que debe ser responsable penalmente de las acciones penales que comete, claro, sino también afecta a su entorno familiar. Entonces, también yo tengo mis dudas respecto de si eso prospere o no prospere, porque no es tan fácil establecer como... Yo sé que esto es una medida muy sacada de la lógica de los argentinos y creo que tiene cierto sentido, pero no sé si sea útil, no sé si sirva y no sé si creo que es mucho más útil en ese sentido de que los delitos que se cometan sean sancionados y condenados como correspondan. Creo que esa es la medida. Pero de ahí a meternos en otra clase de asuntos, creo que hay me genera una especie de lógica de no quiero plantearlo en términos peyorativos, pero suena de repente incluso como una especie como de necesidad de aprovechar socialmente el tema para poder tratar de ir escalando y poniendo más medidas y más medidas sancionatorias que al final tampoco creo que tengan relación directamente con el punto que estamos tratando planteado de evitar. Bueno, hay un tema porque el rector de la universidad, Egon Montesinos, han salido a la luz algunos ex Twitter, digamos, tweets pasados de él. Arqueología tuitera. Siempre hay un tweet en esa sección que se inauguró a propósito del presidente Boric, donde él habla en duros términos, tal como recordaba acá Mauricio, de un partido político. Él, según lo que consigna la prensa, es militante de la Federación Regionalista Verde
Social, un partido ligado al diputado Mulet, que es de izquierda este partido. Sí, pero muy vinculado con el senador de Urresti. Claro, de Urresti. Fue ex intendente y severo crítico de republicanos. Ese es como el perfil que delinea la prensa respecto al rector. Entonces, más allá, a ver, yo creo que... Perdón, ¿me podéis repetir el perfil? No, que era militante de la Federación Regionalista de la Social, severo ex intendente y severo crítico republicano. Yo que conozco tanto así. El tema de fondo... Voy a hablar mucho de esta mesa. Ya, pero no se me arranquen. El tema acá es que hay dos preguntas, y nuevamente se las pregunto a ustedes y abro el panel. Porque un rector, o sea, todos podemos tener posturas políticas, de hecho todas las tenemos, y está bien, es normal, es deseable incluso que así sea, pero cuando eres rector de una universidad, como que uno dice, como que tienes un rol distinto, que deberías al menos no hacer política partidista tan abiertamente, y deberías cuidarte, porque las declaraciones que él da en la segunda, el día de ayer, él dice, decidimos en conjunto con la ministra no llamar a Carabineros, dice él, tomando un poco lo que decía Marcelo. Entonces, la pregunta es, pero alguien te tenía que preguntar a ti para llamar a Carabineros, como que ahí uno dice Carabineros debió entrar, pero claro, el tema que es una universidad privada, entran varios elementos, pero quizás el rector acá, yo no voy a hacer elucubraciones de ningún tipo, pero el rol que él jugó en esto es bastante cuestionable, de diversos ángulos, digamos. Eso por una parte. Y segundo, acá también hay un tema, porque no es la única universidad en la que se han dado episodios de violencia. Pensemos que en la campaña presidencial pasada, algunos candidatos nuestros, digamos, de derecha, también habían grupos que se acercaban a funarlos, le gritaban cosas. Entonces, cierto sector de izquierda como que está acostumbrado a esto, o sea, como que sorprende que sorprenda. Entonces, en el ambiente universitario, como que hay un tema que hace rato viene dando problemas, pero que no se le ha puesto el cascabel al gato, quizás, Mauricio. Sí, mira, tú bien lo decías, José Ignacio, es legítimo, natural, que todas las personas tengamos una visión política más allá del rol en el cual nos encontremos. Pero si estamos hablando de una universidad, de un centro de estudios superior, donde precisamente las universidades desde luego sirven para formarse en lo académico, para aprender, pero también para entender que en un país pueden existir personas que piensen distinto a ti, Claro. que tiene que generar por obligación también debate, conocimiento, etcétera, es la esencia de una universidad seria como es la Universidad Austral de Chile, ubicada en la comuna de Valdivia y que fue fundada allá, es súper reconocida. Entonces el problema está cuando tú tienes un rector que legítimamente puede tener una visión de sociedad, de país, de partidos políticos que existen, pero que se manifieste tan vehementemente, que condicione las decisiones en base a su ideología política, teniendo en cuenta que, como bien dije, estamos en un centro de pensamiento, de debate, donde tiene que primar la diversidad, la transversalidad. Yo creo que eso es muy grave. Y más aún cuando termina avalando o liderando críticas de manera tan violenta. ¿Y qué ejemplo le está dando a los estudiantes que entran a su universidad? ¿Por qué un estudiante tiene que abandonar esa violencia cuando el rector precisamente de una u otra manera la está incitando? Entonces esa pérdida de valores, esa pérdida de la autoridad que existe hoy en día, tanto a los padres como a los directores de colegio, como a los rectores universitarios, también deriva precisamente de que muchos de ellos no están dando el ejemplo. Y curiosamente, o no tan curiosamente, todos de ellos vienen de parte de la izquierda. Esa izquierda que pareciera que no ha abandonado la violencia en cuanto al discurso y en cuanto a los hechos, y que no ha hecho una autocrítica profunda de cuál fue el rol que jugaron tanto directivos como estudiantes, como centros de estudiantes durante la insurrección de octubre del año 2019. Chijón y Marcelo, al tiro la misma pregunta para ambos. Hay un tema, porque pareciera que hay un sector de la izquierda que busca cualquier excusa para usar la violencia. Mira, esa es la impresión que queda. A mí me llama la atención no solamente el comportamiento del rector, el cual podemos elucubrar respecto de si estaba o no tan involucrado en la funa y en la agresión a la ministra, pero hay algo que yo le critico derechamente al rector. Si yo, rector de una casa universitaria, ¿sí?, invito a un ministro o ministra y después no lo acompaño a la salida, es decir, realmente es una falta de caballerosidad, por decirlo suavemente, porque no me gusta rotear a nadie, ¿ya? Y usted un porque realmente eso es algo que no, o sea,
nadie en su sano juicio debería comportarse de esa manera. Eso es una. Pero yendo Más si van a tu casa. más si van a tu casa, digamos, y tú eres la autoridad que Uno lo siempre, representa. invita a la persona que sale de la casa, digamos, la lleva hasta la puerta. Sí, ¿no? por Sí, supuesto. y alguien Inaugurar va el a tu año casa. académico. Por Sí, supuesto. Si alguien va a tu casa, tú no le sigas Y la andate solo. invitaste tú, o sea, no es que ella te haya, la ministra te haya pedido, oiga, me gustaría ir, no, fue distinto. Oye, ahí Bueno, está la puerta, anda. Claro, ándate, chao. Esa es una, pero además yendo derechamente a responder tu pregunta, yo quiero recordar un episodio que debe haber ocurrido hace unos 3 meses atrás, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí fue muy, muy decidor. Y esto relacionado con el titular que habían salido en los diarios, el principal diario de Chile, respecto del eventual involucramiento Sí. de militantes, jóvenes militantes del Partido Comunista y del Partido Socialista. Socialista. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a un video que circuló profusamente en las redes respecto de estudiantes de la Universidad de Concepción, militantes del Partido Socialista, que no solamente reivindicaban la violencia, sino también reivindicaban la destrucción del orden capitalista por la vía armada. Y eso es tremendamente grave porque se supone que esos jóvenes van a ir escalando y subiendo porque les interesa la política, Obvio, claro. en la estructura del partido, y vamos a tener en 15 o 20 años más dirigentes adultos, pero que no solamente no renuncian a la violencia, sino que además la van a promover. Eso es gravísimo. Y ahí el Partido Socialista, como tal y como institución, tiene algo que decir y algo que responderle a la sociedad. Marcelo, en esa línea, a mí me preocupa, o sea, uno escucha a Chijón y obviamente estoy completamente de acuerdo con él, Sí, obvio. pero a mí me preocupa porque si acá tenemos a jóvenes, y yo creo que Mauricio está más preocupado que todos nosotros, Sí, por porque supuesto. son los pares en el fondo, o sea, en 15 años más vas a tener políticos que si ya tienes ahora personas que avalar la violencia y la tuviste en el anterior gobierno, La violencia y la vía armada, Y la vía armada, como o sea, método de en llegar al 15 años poder. más. Cuidado con eso. ahora, esto no es nada nuevo, porque el Partido Socialista en Chillán en el año 67 legitimó esto, la vía armada. Camila Vallejo en su momento también dijo que era. Y perdón que te interrumpa, pero se necesario. suponía que hubo un proceso de renovación socialista que efectivamente existió en un nivel de cuadros del partido y que generó también Claro. un proceso de modernización capitalista en Chile que fue muy Es que importante, parece que los famosos 30 años. Es que parece que esa renovación, a rato uno se pregunta si de verdad se produjo. Y le pregunto al hombre de renovación, pues, ¿hubo renovación en la izquierda en ese sentido o estamos viendo que vuelven a sus orígenes? La renovación de la izquierda no tiene nada que ver con Renovación Nacional, aclaro el tipo. No, pero Mi Renovación Nacional es un partido de izquierda, pese a que otros digan eso. jamás. No, usted no, pues. Obviamente usted no. Pero, a ver, pasan varias cosas en esto. La universidad es el lugar donde por antonomasia se debaten ideas buenas, regulares y malas. Así es. O sea, hay un muy buen texto se van a reír con esto, hay un muy buen texto escrito sobre la universidad de Gonzalo Rojas, que detalla precisamente ese Mira, punto. Y que habla y que cita muy buenas citas de muy buenos es autores. un libro editado por la Fundación es de la Jaime Fundación Guzmán. Jaime de hecho. Guzmán. Textos Es un- fundamentales de la universidad. Exactamente, es un muy Sí. buen libro. Y precisamente hace la reflexión respecto de lo que quiero plantear. Primero, la universidad es el lugar donde se discuten las ideas buenas, regulares y malas, las correctas y las incorrectas. Sí. Incluso las extremas. Sí. O sea, incluso, eventualmente yo podría concebir que dentro de una universidad haya gente que piense en criterios totalitarios. Pero hay un límite, y esta fue la discusión que se produjo respecto al artículo 8º de la Constitución del 80, hace muchos años atrás, respecto de hasta dónde se pueden exteriorizar esos pensamientos. Claro. Porque que yo piense algo es problema mío. Que yo exteriorice ese Es algo. lo que y haces por pensar así. Claro. Ese es el punto. Es lo que haces. Exacto, pero hay un margen entre medio. Porque una cosa es lo que yo pienso que está dentro de mi fuero íntimo y eso está muy bien. Que de hecho, permíteme, Sí. el único, aquí una leguleyada, Sí, 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 es sí. el único derecho fundamental que es absoluto. Y que es inviolable. Es absoluto, porque ¿cómo lo limitas? No tienes cómo La limitar. libertad de pensamiento. Tienes una segunda área, que es el área de los actos que yo realizo de conformidad a ese pensamiento. La afectación a la ministra Lincolao y los golpes y las agresiones brutales con connotación de secuestro, a mi modo de entender, digamos, dice en relación con eso, con ese punto, con la exteriorización de estos actos de totalitarismo. Pero hay un camino entre medio que tiene que ver con la libertad de opinión respecto a estas ideas. Y creo que eso también cae dentro de la figura de lo aceptable. O sea, y aquí voy a tener una pequeña divergencia respecto al punto. Si el rector piensa A, B o Z, es problema de él. Si el rector dice A, B o Z, en cierto modo también es problema de él y de su junta directiva. Si la junta directiva no le gusta lo que dice, probablemente puedan removerlo.
Pero si eso se traduce en hectorización de actos y actos de violencia, esos actos de violencia tienen que ser penalmente sancionados en la forma más dura posible. Porque claramente lo que está en juego es precisamente el ejercicio de las libertades A y B. O sea, el derecho a pensar y el derecho a poder opinar, que son parte del ejercicio de la democracia. Sí. Entonces, ahí es donde yo centraría el punto. Dicho eso, la izquierda, sin duda, ha tratado sobre la base del asambleísmo, tú lo sabes mejor que yo, ha tratado sobre la base del asambleísmo de tratar de imponer sus posturas a punta de golpe, a punta de funa, a Amenaza. punta de amenaza, a punta de cancelación. Eso sabemos que es un mecanismo que caracterizó en gran medida a la generación que llegó al gobierno anterior y que muchos vimos cómo funcionaba y cuáles son esos mecanismos casi estalinistas que tienen de censura y de cancelación del otro. Tal cual, tal cual. Oigan, aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro maravilloso programa y saludamos a Chile Deudas. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de insolvencia, ex ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque en Se Tenía que Decir en este viernes 10 de abril del 2026. El tiempo pasa muy rápido. ¿Eh? Estas Así pausas, es. además, se nos pasan tan... O sea, además, pues, Como si fueran unos 2 segundos. pero el tiempo se pasa más rápido que las pausas. Yo eso me preocupa. Pero el tiempo es una de las pocas cosas que el ser humano no puede controlar y está bien que así sea. Hoy estábamos hablando de la agresión cobarde que sufrió la ministra de Ciencias, Jimena Lincoln Lao, en la Universidad Austral de Chile. Pero esto va unido, incardinado a los capítulos, llamémoslo generosamente, de violencia que hemos tenido en los colegios también. Sí. O sea que hay un tema de violencia escolar. Y aquí me voy a mandar yo una arrancada de tarro, así que réteme a mí después, no a los panelistas, réteme a mí, porque yo creo que cuesta pensar que esto es casual o coincidencia cuando vemos que en varios colegios al mismo tiempo estamos encontrando a jóvenes que entran con cuchillo, que entran con armas, con revólveres, que hay amenaza en distintas partes de Chile. A mí, sinceramente, me cuesta pensar que justo ahora que hubo cambio de gobierno, justo ahora empezaron a aparecer todo esto a lo largo de todo Chile. Yo quiero aquí a operar de mala fe. Yo creo que aquí hay un cierto grado de coordinación en algún aspecto de algo. Yo no sé. Me cuesta pensar, lo coloco en términos negativos, que aquí haya tanta casualidad y tanta coincidencia. No sé, es una arrancada de tarros mía, reitero. Así que aquí obviamente podemos discrepar. Si me Gijón, permiten, digamos, y probablemente... destruye mi locuración, si quieres. No. Lo que ocurre es que yo tengo una tendencia racionalista a basarme más en los hechos que en las suposiciones completamente válidas. Ojo, sabiduría oriental de Gijón. no, ¿y por qué digo esto? Ojo, Nos cuidado. pega la realidad, Cuidado, ¿eh? las suposiciones son importantes. ¿Por qué? Porque son las suposiciones las que generan hipótesis y las hipótesis las que generan las dudas para después poder comprobarlas. Así que no estoy diciendo que suponer algo sea malo per se, no lo es. Mire, ¿ya? Albert Einstein estaría envidioso de Gijón con lo que Pero, acaba de ya, decir. pero por favor. No, ya, te lo digo en serio, pero mire. ¿a qué voy? Impecable como ¿A lo qué dijo. voy? Voy a lo siguiente, digamos, como tengo edad suficiente y soy padre, ¿ya? Creo que una tendencia que también viene dándose hace ya varias décadas, porque no es de ayer ni es culpa de ningún gobierno, ¿ya? Es que hemos ido generando, valga la redundancia, generaciones de jóvenes, digamos, que no conocen los límites o educados por padres que piensan, no todos, por Que nunca les supuesto, pusieron límites. no todos, por supuesto, pero sí algunos que piensan de que colocarle límites Era a malo. un alumno es coartar su expresión, coartar su libertad interna, etcétera. Cuando Se trauma al niño, como dice. no, claro, Claro. por decirlo coloquialmente. Pero también recordemos de que en la vida existen paradojas. Y una de las paradojas es que no es posible ejercer efectivamente la libertad si es que acaso antes no has conocido cuáles son tus límites. Obvio, claro. ¿Ya? Y esta frase tan manía, tan cliché de que mi libertad termina donde comienza la libertad del Sí. otro, tiene hay que presuponer algo, entender algo, de que antes de decir eso, yo tengo que saber exactamente cuál es el límite. El límite mío, personal, y el límite del otro, y de Claro, todos obvio. quienes conforman la sociedad. Y como hemos tenido en general una cantidad importante de padres que piensan de que a sus hijos hay que dejarlos expresarse como sea, ¿ya? Lo cual yo creo que está bien dentro de ciertos límites, porque de lo contrario se transforma esto en un caos. Claro. Entonces, estamos viendo dos cosas. Uno, de que de repente hay
muchachos, como el caso del caso de Calama, triste caso de Calama, Sí, sí. en el cual efectivamente tenemos un caso de un muchacho que tenía una rabia interior extraordinariamente grande, por lo que hemos sabido por la prensa. El cardenal por favor. Chomalí dijo algo en esa línea, También dijo de en lo esa que línea. señaló Pero usted. aquí voy. También existe en esta sociedad de la información y de las redes instantáneas el efecto manada y el efecto copy-paste, que se llama, o copycat. Ortega y Gasset sería clave para esto, Por ejemplo. masa, digamos, ¿eh? ¿Y por qué? Porque resulta de que, oye, mira lo que hizo fulanito. Oye, ¿y si yo algo parecido? ¿Por qué? Porque quiero ser famoso, porque quiero Claro. que me conozcan. Quiero imitar, por lo quiero que imitar sea. eso. Claro, Claro. entonces, sin desaprobar o sin criticar una suposición, yo no sería tan partidario de pensar que hay algo definido en la sociedad por algún grupo. Quizás lo haya en una medida muy pequeña, pero Ya. también existen otros efectos que son más bien de tipo social. Es que lo que usted, mire, Gijón, es que bueno, la sabiduría oriental aquí en Pero- Gijón, de verdad, me cachetea mi ignorancia, porque de verdad es así, porque de hecho me acuerdo de un libro que se los quiero recomendar, del entonces cardenal Ratzinger, después futuro Papa Benedicto XVI, donde habla sobre la libertad precisamente, los valores, el poder, el sistema democrático, la misión del Estado, y él habla de que la libertad debe ser entendida en un sistema de libertades. O sea, mi libertad tiene que ser entendida con su libertad, con tu libertad, con tu libertad, con la de todos. La libertad de una persona no puede ser entendida o concebida de manera aislada. Precisamente por eso, porque la libertad lleva como correlato la responsabilidad. O sea, la libertad tiene que ser responsable. Y por eso nosotros, las personas de derecha, creemos tanto en una sociedad de libertades o sociedad libre y responsable. No una sociedad No, libertina. no una que es sociedad cosa libertina o de completamente distinta. libertinaje, Claro. sino que una Lo que sociedad también nos diferencia libre un poco y de los responsable. libertarios, que ellos Claro. están más en la base de libertad y lo que surja de Claro. ello. Y de ello puede surgir algo malo sin respetar ningún Claro, límite. entonces la libertad tiene que tener límites, porque el ser humano, por definición, es un ser finito, tiene fin, digamos. Entonces, como ser finito y digamos el efecto tiene que seguir a la causa, nada que emane el ser humano puede ser infinito, por lógica. Entonces, la libertad, que es el ejercicio racional del ser humano, tiene que ser limitada. Entonces, pero más allá de la escapada filosófica que me pegué, ahí para ti, Marcelo, y para ti, Mauricio, lo que dice Gijón es clave. A lo mejor hay un problema quizás cultural como sociedad que a lo mejor estamos tapando, que estamos barriendo el polvo bajo la alfombra, o que no estamos viendo, y que a lo mejor no solamente va a generar este efecto ahora, sino que a lo mejor va a escapar por otras vías insospechadas y que nos puede generar problemas aún más graves, no lo sé. A ver, cuando ocurrió el incidente lamentable y triste del Instituto Obispo Silva Landaeta de Calama, le consultaron al ministro de Educación saliente, a Cataldo, militante comunista, y Cataldo dijo, ¿Cómo olvidarlo? y Cataldo dijo dos cosas que son bien destacables. Una, por lo positivo, que efectivamente tiene razón, y la segunda, por lo negativo, que uno puede diferir de eso. Lo primero es que dice que este es un problema que se venía generando por la lógica de una serie de cosas o conductas que ellos predijeron que podían ocurrir, que estaban referidas a, digamos, la situación compleja generada por el deterioro de la salud mental de los estudiantes, generada por la pandemia, las formas de comunicación que se perdieron durante el año y medio que los estudiantes en gran parte estuvieron privados de estar físicamente en clase y estuvieron conectados a puras pantallas, y eso finalmente genera un deterioro de la sociabilidad, y yo solo, que no somos padres de adolescentes, lo vivimos a diario. Y eso es comprensible, es entendible. Lo que no es comprensible es que el mismo ministro Cataldo, habiendo salido hace 20 días del ministerio, diga, es que nosotros lo advertimos. Es que nosotros, cito textual para que no se diga, es uno de los temores que yo tenía permanentemente, que llegara a ocurrir algún día una cosa como esta, una matanza, por así decirlo. Ministro, ¿por qué no adaptaron las medidas? ¿Por qué no se preocuparon del tema en serio? Porque ustedes, claro, nos dicen de que se preocuparon, que hay dos programas, el A Convivir se aprende y la Ley de Convivencia Educativa. Claro. Bueno, fracasaron, pues. Y están fracasando. Si hoy día estamos viendo las manifestaciones de esto y las consecuencias de esto, era a lo mejor una luz, digamos, una bola de nieve que se venía a venir, y para el que le pusimos un par de troncos, digamos, para tratar de evitarlo. Y claramente este par de troncos no dieron sentido, no dieron resultado. Y comparto con Gijón la lógica de la pérdida de la autoridad. Hemos ido perdiendo también la autoridad en casi todos los ámbitos de la vida. La agresión, uno puede entrelazar, digamos, esto con lo que vimos en el bloque anterior. La agresión a la ministra Lincolao tiene que ver con pérdida de autoridad completa. De que hoy día es más fácil, que en la lógica aquello de lo que veíamos uno de los panfletos, si no hay justicia hay funa. Hemos ido perdiendo la autoridad, y eso es un atentado contra la autoridad de los jueces.
Sí. En general hemos ido perdiendo la autoridad en todos los ámbitos de la vida. Hoy día, bueno, un profesor se va a meter a tratar de... Me pongo el siguiente ejemplo. Es toda una tontera. ¿A quién vamos a poner a cargo de tratar de controlar, por ejemplo, el acceso de los jóvenes al colegio cuando lleguen con armas? ¿La tía María, digamos, del prekinder? ¿La profesora jefa de matemática? Le vamos a pedir a ellos que vaya, oiga, joven, La páseme tía María. la tía María. Oiga, joven, tráigame su pistola, por favor. No, a ver, claramente tenemos un tema que tenemos que hacernos cargo, porque acá el principio de autoridad es el que se ha perdido. Y tenemos que ver una manera de que efectivamente podamos restablecer ese criterio de autoridad, porque de lo contrario, nuestra sociedad está condenada, lo voy a decir súper catastróficamente, nuestra sociedad está condenada a la extinción. Sí, bueno, es duro lo que dice Marcelo, pero es cierto. Yo creo que acá hay un problema, una crisis de autoridad que tú también lo mencionabas delante, Mauricio, porque se ha perdido el respeto, se ha perdido la autoridad, se han perdido varias cosas y eso evidentemente está mostrando efectos ahora. Así es, y restituir la autoridad real que tienen los profesores, las comunidades educativas que también incluyen a los padres y apoderados dentro del ámbito educacional es la condición básica para lo verdaderamente importante dentro de los colegios, que es la calidad de la educación. Hoy vemos cómo está lleno de malos ejemplos también que incitan a cometer estos actos. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien el año 2019 cuando se saltaron los torniquetes. Sí, claro. ¿Qué decía Giorgio Jackson? Le decía, grande los cabros, los felicitaba. Y Gabriel Boric también se colgaba de eso, Camila Vallejo. Entonces estamos llenos de malos ejemplos en la sociedad. ¿Puedo contarte una cosa? Por supuesto. Ahora, cuando subieron la bencina, muchos decían, los jóvenes están volviendo a protestar como corresponde. Como corresponde. Porque son Claro. ellos los que hablan por nosotros. Va. Así es. Y ellos, nos guste o no, estos malos ejemplos son referentes para un grupo de jóvenes que finalmente terminan amparándose en personas que han tomado cargos de muy alta autoridad. O sea, el mismo Gabriel Boric llegó a ser presidente de la República, todas las otras personas que nombré ministros, senadores hoy en día o diputados. Entonces yo creo que también hay un problema de la sociedad en cuanto a los ejemplos que tenemos y la validación que tienen ellos en ciertos grupos. Desde luego también. Sí, y quiero remarcar lo siguiente. Ellos llegaron al poder con un programa que destruía las bases de nuestra autoridad. Totalmente. Cuidado, no solamente desarmaba la Sí. estructura del Estado, sino que también generaba corrientes determinadas que finalmente habrían convertido a Chile en verdadero caos, que afortunadamente el 62% de este país dijo que no. Totalmente. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo? Yo creo que el proyecto de ley de escuelas seguras va en la dirección correcta, tanto en la forma que fue presentado con rapidez, con decisión. Siempre pueden haber mejoras, lógicamente. Podemos discutir, como decía Marcelo también, si es realmente efectivo quitar la gratuidad a personas que ya gozan de ella, si es realmente disuasivo, pero por lo menos es una buena señal que yo creo que nos va a permitir avanzar desde ahí para que haya sanciones concretas. Y la izquierda criticaba muy duramente, oye, pero no se centran en la prevención. Yo me pregunto, ¿qué hicieron ellos por la prevención de este tipo de cosas? Nada. Y este proyecto también, lo que incluye, porque está dividido en dos partes, son las sanciones, pero también la prevención en cuanto a la salud mental que tienen que tener los estudiantes, la coordinación administrativa e intersectorial que tienen que tener determinados ministerios para poder zanjar o por lo menos ayudar a estas personas que, si bien muchos son delincuentes de carácter ideológicos, algunos también son personas que viven con mucha soledad, que tienen padres ausentes, que no tienen una figura de autoridad real. Y ese problema también, o este proyecto también apunta a solucionar ese tipo de problemas. Así que es complementario en cuanto a eso. Sí, yo quiero matizar algo de lo que comentó Marcelo hace un par de minutos atrás, respecto a lo siguiente. Marcelo colocaba un matiz de duda, que creo que es interesante remarcarlo, respecto de cómo podemos saber si acaso estas medidas o estas leyes van a ser o no efectivas. Y yo creo que también, nuevamente, pasan por el efecto práctico y el efecto que tienen en la realidad. ¿Por qué? A ver, todavía no hemos tomado ninguna decisión como gobierno ni desde el punto de vista legislativo respecto de cuál va a ser el nuevo mecanismo del CAE, el que lo va a... Sin embargo, bastó el anuncio de que se iba a comenzar con la cobranza a los sueldos más altos y que efectivamente podían pagarlo, para que en el día de ayer, jueves, la Tesorería General de la República haya dicho de que por vez primera, digamos, el nivel diario de recaudación con respecto a ese tema había sido de 1.500 millones de pesos en un día. Por lo tanto, sí,
Estoy de acuerdo con Marcelo en que no podemos saber a priori si estas medidas van a ser o no efectivas, pero también hay que entender de que en la medida en que se va produciendo una dinámica de conocimiento de la sociedad de que cambios vienen, la misma sociedad empieza a reaccionar de una manera, de mejor manera, por decirlo así. Oiga, bueno, nos queda unos pocos minutos y esto más que nada titular, es una reflexión de cada uno, porque también hay un tema sobre el gabinete del presidente Kast. Especialmente hay 2 o 3 ministerios que están siendo flanco de todas las críticas. La intención no es que nos sumemos al coro las críticas en el sentido que se tienen que ir, todo lo contrario, que mismo dijimos que estar presionando cambios de gabinete es absolutamente improcedente, pero a nosotros nos gusta la crítica de buena fe constructiva, porque evidentemente hay cosas que hay que mejorar, y hay un ministerio que está concitando precisamente las críticas en esa línea, y que va en la línea de lo que estamos conversando, que es el Ministerio de Seguridad. Además de la vocería, que ya lo hemos analizado, pero el Ministerio de Seguridad, por el tema de la remoción de la jefa de inteligencia de la PDI, que la izquierda anunció que iban a seguir investigando, quieren armar incluso una comisión investigadora. Entonces es un tema porque seguridad, y eso es lo que uno escucha en todos lados, la gente ya quiere ver resultados. Es lo primero que te mencionan. Sí. Ya quiere ver resultados porque el tema de los homicidios sigue, los portonazos, los turbazos, todos los delitos siguen. Entonces la gente quiere resultados. Entonces cuando la ministra está pendiente de dar explicaciones, no estoy diciendo que sea culpa de ella, pero cuando está pendiente de dar explicaciones y no demostrar los planes que había en campaña, se mencionaron varios planes, de hecho, el tema del recorte, hubo también un dimi direta ahí con si recortaban o no la plata, en fin. Entonces, aquí muy brevemente cada uno, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Cuál debería ser el cauce del gobierno en lo que viene? Porque seguridad es quizás lo más importante y lo que tiene agobiado a todos los chilenos. Gijón. A ver, lo primero es, ¿qué le vamos a exigir al Ministerio de Seguridad? ¿Que haya 0 homicidios? Yo creo que es una petición absolutamente... No, eso no va a pasar nunca. Ahí no va a ocurrir, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que... Es ministra, no maga, digamos. No, perfecto. Sí. Ni va contra la naturaleza humana. Y no en la Superwoman. A lo otro que quiero en este momento recalcar es lo siguiente. Efectivamente, yo estoy echando de menos, por lo menos, algún anuncio respecto de planes para atacar un tema específico de la seguridad, que es la influencia del narco en determinados sectores territoriales de nuestro país, de determinadas comunas, ¿ya? Porque no es parejo, esto no es que el narco se nos haya infiltrado, gracias a Dios, como México, en que está metido en toda la estructura. Todavía. Y es el momento de actuar. Eso estoy echando de menos, ¿ya? Pero por otro lado también creo que aquí cierta izquierda, no toda, ¿ya?, se ha aprovechado de darle de generar ataques a una ministra que, y esto lo digo lamentablemente, la comunicación no es uno de sus fuertes, ¿ya? Porque, a ver, alguien dijo por ahí, gobernar es comunicar. No estoy de acuerdo, pero también reconozco que es muy importante comunicar bien, ¿ya? Y ahí o falta coaching o faltan determinadas experticias que espero que en lo que realmente importa la ministra las tenga, ¿ya? Yo creo que ya llegó el momento de darle una vuelta de página definitivamente a toda esta controversia respecto de si la ministra tuvo o no tuvo que ver con la salida de la jefa de inteligencia de la PDI, ¿ya? Yo entiendo de que ella no tuvo que ver en el sentido en que ha habido... de presionar la salida. No, y en el sentido en que la prensa ha querido maliciosamente vincularla con elementos de su vida personal. No, pero también quiero decir responsablemente de que, y no por culpa de ella, la jefa de inteligencia de la PDI se había transformado, como dicen en inglés, digamos, de un asset en un liability, lamentablemente, y por circunstancias que tienen que ver con su vida familiar, no con ella. Lamentablemente, ¿ya? Entonces, cuando se empiezan a transformar este tipo de situaciones, digamos, en que... lo tengo que decir porque si no, no queda claro. Uno de sus hijos es un sujeto de interés de una investigación, uno de sus hijos que vive con ella, ¿ya? Es sujeto de interés en una investigación relacionada con el narcotráfico. Lamentablemente, siendo ella una persona impecable desde ese punto de vista, su situación personal queda en entredicho. Queda en entredicho, por lo menos en entredicho. ¿Ok? Ya. Entonces, yo creo que ahí estoy echando de menos eso y creo que probablemente el subsecretario Yoné, que tiene mejores aptitudes comunicacionales, sea una persona que debería estar en este momento un poco más en la palestra,
mostrando, junto con la ministra, por Y supuesto, apalancando ahí y al apalancando ministerio, todo lo claro. que tiene que ver. Y Sí. con esto Sí. cierro. Mauricio, hay otra línea ahí porque ya anda una propuesta de que quieren hacer una reforma constitucional para que los fiscales no puedan pasar a ser ministros automáticamente. Hay una inhabilidad respecto a los cargos de elección popular. O sea, un fiscal tiene que esperar 2 años antes de ser candidato a diputado o senador. Pero ahora, a propósito de este nombramiento, ya anda esta propuesta dando vuelta. Entonces, aquí en Chile estamos acostumbrados a legislar después. Digamos, cuando vemos el problema Somos reactivos. o supuesto Sí, problema, somos reactivos. se legisla. Pero más allá de eso, yo, a ver, en lo personal yo no tengo ningún problema con que una fiscal pase a ser ministra en la medida que los conflictos de interés o potenciales conflictos de interés se resuelvan bien. Pero acá lo que yo echo de menos es lo que dice Chijón. Falta una propuesta en algo. O sea, me gustaría ver alguna medida ya andando. Digamos, ya vamos casi al mes. Literal, estamos cumpliendo un mes de gobierno. Sí. Entonces uno esperaría que en esto al menos hubiese una medida. Una al menos que uno dijera, esta es la medida. Así es. Y Chijón lo decía muy bien, que no tiene muchas habilidades comunicacionales la misma ministra, pero recordemos también de que ningún político de carrera quiso asumir este cargo. Decían que Nadie quiso tomar el fierro caliente de nadie la quiso seguridad. tomar el fierro caliente. Candidatos sobraron. ¿ah? Decía que se iban a quemar de inmediato. Se habló también del senador Rodolfo Carter para que asumiera. Después hubo algunos problemas y nadie lo quiso tomar. Pero sí, también es verdad de que la razón principal por la cual este gobierno y el presidente José Antonio Kast fue electo fue para solucionar el tema de la seguridad, del narcotráfico, del crimen organizado, de la inmigración ilegal. Y si bien llevamos poco tiempo de gobierno, yo creo que la primera gran evaluación hay que hacerla a los 100 días y no a los 4 años tampoco, porque se necesitan decisiones inmediatas. Nosotros votamos por un gobierno para que haga las cosas distintas a lo que hizo el gobierno anterior, que Obvio. Gabriel Boric decía, evalúeme después de los 4 años. Ahí se hace una tercera, una cuarta, una quinta evaluación, es verdad. Pero yo también esperaría resultados más inmediatos, si no las expectativas y la esperanza se va a empezar a acabar. Más allá de la luna de miel de la que tanto se Sí. habla cuando asume un gobierno, yo creo que este presidente le dio mucha esperanza a los chilenos de que las cosas se iban a hacer bien Y pero rápido. también con prontitud. Claro. A eso voy. Entonces falta algo más ahí que mostrar. Marcelo, incluso el senador Esquella, presidente del Partido Republicano, a propósito de la luna de miel que menciona Mauricio, él dijo la luna de miel se va a dar cuando se empiecen a ver los resultados. Entonces, ahí yo tengo una diferencia de que es no entender lo que es la luna de miel en sí. Tengo porque la impresión de que la luna de miel es Pero- después del matrimonio y no durante el Claro, matrimonio. como rara la... Ya, pero más allá de A lo eso... mejor el senador es que ella tuvo una forma de luna de miel autónoma, digamos, más moderna. Que puede ser también, pero ahora operando de buena fe sobre lo que él dijo, Sí, claro. volvemos al punto, resultado. Entonces uno Así como es. que diría, ya, pero ¿dónde está? Sí, a ver, nadie está esperando, reitero, lo dejamos claro, nadie está esperando que se acaben los homicidios, que mañana seamos más o menos Suiza y que no haya delincuencia, que nadie robe, que no pase nada, pero sí al menos un plan andando de algo, no sé. ¿Sabes? No Mira. sé, algo, alguna cosa. Yo quisiera partir por lo positivo y después caer a lo que uno pudiera hacer la crítica constructiva. Vamos a lo positivo. Qué bien manejó la vocería José Antonio Kast, presidente de la República, respecto al caso Lincoln Lago. Sí, no. Sí. Ahí estuvo. Impecable. Brillante, Extraordinario, muy bien, haciendo las pausas. Incluso, cosa que yo no había escuchado nunca, digamos, se permitió mencionar hasta un garabato entre medio, digamos, citando lo que habían dicho los estudiantes. Y respecto- no pasó y no nada. nada, y lo dijo muy Sí. bien. Lo dijo bien, En un sí. contexto perfecto. ¿no? Sí. Si la verdad, la cosa no... A ver, y en contraposición a eso, qué mal ha comunicado en general el gobierno las cosas. Yo quiero citar en esto una cosa. La Subsecretaría de Prevención del Delito, de acuerdo con el programa STOP, digamos que manejan, digamos, ellos en conjunto con la policía, tienen estadísticas que demuestran de que después que asumió el presidente Kast, bajó la criminalidad y que se estabilizó a lo largo del tiempo esa baja. Sin embargo, ninguno de los presentes, me imagino, tenía ni idea de esta estadística. No, primera vez que me entero. Me vengo a enterar ahora, me enteré por la Por lo prensa, tanto, literal. lo que dijo el diputado Araya Te no por es Marcelo. cierto. ¿Dónde está el problema? El segundo piso, la SECOM, el Ministerio de Comunicaciones, o sea, las comunicaciones del gobierno, tienen un problema de base, que es que tienen un mecanismo en el que todo tiene que pasar por ellos, todo se centraliza en ellos. Cuando ocurre eso, es difícil comunicar, por ejemplo, que echaste a una funcionaria, no porque tuviera cáncer, no porque seas tan desalmado, sino porque esa funcionaria había significado un hoyo en Prodemu, en el cual los funcionarios de Prodemu hoy día todavía no reciben su sueldo, después de 10 días de abril. ¿Quién les robó el mes de abril, como decía Sí. Joaquín Sabina? Digamos, en realidad el sueldo de abril se los quitó quien no pagó bien. Anda poético. Ando muy poético hoy día. Continuando con eso,
comunicaron mal lo de la delincuencia y se han entrampado en el tema Steiner y el tema de es que estuvo con pero estuvo con... No, es un entrampe ridículo y torpe. Han comunicado mal el tema de las zanjas, que al comienzo lo hicieron muy bien, pero hoy día se ha suscitado, digamos, particularmente en redes, y digamos, tuvo una crítica respecto a que estas zanjas se van a terminar tapando solas porque la arena del desierto... Cosa que no es verdad. Cosa que tampoco es cierto. Te lo digo al tiro. No, es verdad. Técnicamente imposible. Y además en la zona no. Pero aquí voy. Técnicamente, o sea, todo aquello que debieran haber comunicado desde una perspectiva general, les ha ido quitando aquello que, voy a citar a tu correligionario Pablo Longueira, tu nuevo correligionario Pablo Longueira, que volvió ahora. Nuevamente, sí. Llamaba el relato. Este gobierno carece, o sea, tenía un relato muy establecido, pero lo ha ido perdiendo, porque se ha ido entrampando. Entonces el llamado es a la SECOM, a los chicos del segundo piso que nos están mirando, etcétera, ordenen esto, pónganse de acuerdo con los ministros y que los ministros tengan cierto espacio para poder comunicar las cosas, que los subsecretarios tengan espacio para comunicar las cosas. A mí me encantaría ver, por ejemplo, como decías tú, Andrés Joanet, comunicando, tiene mucho que aportar. Me gustaría, en la misma línea de esto mismo, no solamente a la ministra, me gustaría ver a la subsecretaria Ana Victoria Quintana comunicando, que me consta, yo sé, he trabajado con ella, es muy buena comunicando y además sabe mucho de su área. Entonces creo que en eso estamos al debe. Porque ahí ha ido difiero, de hecho la frase la usé yo en la columna, yo creo que sí, efectivamente en el siglo XXI, así como en el siglo XX gobernar era educar, hoy día gobernar también implica comunicar. Sí, mucho. A ver, lo que pasa es que yo no me cierro solamente en la comunicación. Pero fíjate en lo siguiente. A ver, otra ministra que es muy buena comunicando, María Jesús Wolf. Sí. Sí. Muy buena. La vi en bueno, Poduje comunica bien. Sí, no, pero tiene un estilo que a veces puede ser criticable en ciertos aspectos, pero que te comunica bien, sí, porque va de derecho al problema. O sea, no le vienen con cuento al ministro de Vivienda, ¿no? Oiga, les tengo una no una mala noticia, pero estamos llegando al final. Sí, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Una buena noticia, pues se pasó volando. Se pasó volando, estuvo muy cálida y muy amena la conversación, así que unos segunditos para que se despida cada uno de su audiencia, de su público, si quiere mandar algún saludito, recomendar algo. A ver, bueno, sí, en primer lugar, un saludo a todas las personas que, a su vez, valga la redundancia, me saludan cariñosamente en la calle, ¿ya? Y agradezco efectivamente la audiencia que hemos ido ganando. Me llamaron varios amigos en la semana, Chijón, te acabo de ver en tal... Dime, y por lo tanto me comprometí con ellos, y lo voy a cumplir, a enviarles los links correspondientes para que puedan seguir disfrutando de nuestro programa. Sí, pues usted nos puede difundir ahí. De todas maneras. Y los saludos de Chijón los vamos a estar vendiendo. Vamos a estar ofreciendo, ahora si quiere con la foto con la corbata y el autógrafo, se tiene otro precio. Sí, pero vamos a buscar una oferta ahí que sea accesible a todas las personas. Marcelo. Yo, más que hablar de lo que yo quisiera, voy a destacar algo que me pasó ayer. Una alta autoridad del actual gobierno con quien me encontré me dijo, oye, así que José Ignacio Concha están en podcast ahora que están ustedes. Así que aquí está, este es efectivamente, tal cual ustedes lo ven, lo visten, aquí está. El mismísimo Concha, digamos, efectivamente lo es. Y les mandamos un saludo a todos los que nos están viendo. No olviden darnos like. Incluía la autoridad esta. Incluía la autoridad. No olviden darnos like. Su like es nuestro sueldo. Gracias. Literal, sí, pues su like. Mauricio. No, muy feliz de estar acá nuevamente, lo pasé muy bien, hablamos temas bastante densos, pero los tratamos en profundidad, con sus matices, con sus pros, con sus contras, así que muy feliz de haber asistido hoy al programa y aprovecho a mandar un saludo también a la gente de la región de Los Lagos, la zona de Puerto Varas, Puerto Montt, Osorno, Frutillar y Yanquihue, que siempre nos escucha. Así que un saludo para todos ellos y muchas gracias a ustedes. Mire, le salió como candidato. Bien, bien. Distrito 25. Hay que ir potenciando liderazgo, obvio. Bueno, yo quiero decirle muchas gracias por el cariño también. Ha sido un honor estar con ustedes, caballeros, el día de hoy. Así que difúndanos ahí, denle like, envíeselo a los amigos, coméntenos, intercambiemos opiniones con respeto, porque para eso estamos, para defender ideas con total libertad, pero siempre con respeto. Así que muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el próximo viernes, si Dios así lo quiere. Chao, chao. Chao. Chao.